Hoy contamos en nuestro panel con el doctor Manuel Larrieta, coordinador general de FECOTRA, con Marcela Macelari, presidente de la Asociación de Graduados de Cooperativas y Mutuales de Rosario, y nuestro jefe de la filial, el señor Iván Pérez. Agradecemos la presencia de funcionarios, de dirigentes, de todas las cooperativas adheridas al instituto, militantes y público en general. Sí, buenas noches a todos. Bueno, la verdad que es grato estar acá en una casa realmente muy acogedora y que siempre estamos reunidos por estos temas. Nosotros con Iván charlamos mucho en hacer esta actividad, la teníamos programada desde mucho tiempo antes y en realidad fueron pasando cosas y después salió, se sancionó la reforma de la ley de quiebras con otras, también con un proyecto de ley para cooperativas de trabajo, y creímos que este era el momento, un poco con la excusa del Día del Cooperativismo, del mes de la cooperación, presentarles a los que están hoy acá presentes muchas cooperativas, hay empresas recuperadas también hoy, hay compañeros nuevos que lamentablemente se inician en esto de recuperar empresas, allá de Villa Constitución, que han venido, y otros que ya han hecho un camino largo y que desde su experiencia y desde su sufrimiento y también del poder aprender con algunos jueces, hemos logrado en esta reforma lo que vamos a exponer acá. Y esto vamos a hablar un poquito de los antecedentes de la ley de quiebra para entrar en el tema, y voy a tratar de no ser muy técnica para no aburrirlos, por eso la pantalla que trajimos no tiene número de artículos, no tiene muchas cosas para no ser tan técnicos, ¿no? Y esto es importante, ver los antecedentes a esta reforma y ver también los años, ver los años en que se dieron las reformas. Nosotros teníamos una ley que venía del año 72, esta ley de concursos y quiebras, ya teníamos otras anteriores, pero la del año 72 tenía un espíritu, y nosotros cuando leemos los fundamentos, cuando elevan esta ley, era de conservar la empresa, ¿no? Esta ley le tenía muchas facultades al juez y tendía a la conservación de la empresa. En el año 95, en la época de Cavallo, la ley cambia rotundamente y pasa a ser una ley con un espíritu absolutamente liquidativo, donde el trabajador no tiene ninguna posibilidad de derecho a defensa, si por así decirlo, se recortan un montón de derechos, hasta que en mayo del 2002, después de esa crisis que vive el país y comienza como a querer ver alguna posibilidad de salir, a través del diputado Polino se logra introducir una pequeña reforma. Yo hoy lo hablaba con el doctor Schuchman, apenas sale la reforma, inmediatamente la Facultad de Derecho organiza una charla con la reforma, y había un artículo que es el 190, que incorporaba por primera vez a los trabajadores de la empresa que había quebrado, que si querían continuar explotando la empresa hasta que se rematara, podían hacer una cooperativa de trabajo. Cuando preguntamos ese día, en el año 2002, qué se pensaba respecto del 190, los profesionales, un par de profesionales presentes, dicen, bueno, esto va a ser de dificultosa aplicación, es como que es imposible. Eso pasó en el 2002. Resultó ser que ahora, al año 2011, ese famoso 190 fue el artículo que posibilitó la apertura de innumerables fábricas, que le permitió a los jueces interpretarlo, reinterpretarlo, hacerle decir cosas que por ahí no decía el 190, pero permitió a través de la justicia abrir muchas fábricas y darle la posibilidad a los trabajadores de que sigan trabajando. El 190 fue el que nos permitió llegar con una gran cantidad de fallos a la reforma del 2011. Bien, estas son un poco las características de la ley anterior, de la ley del año 95. Recuerdan que en el 72 teníamos una ley, en el 95 se recorta la facultad del juez, se elimina la calificación de conducta fraudulenta, por lo cual si un juez determinaba que había sido un fraude, dejó de ser un tipo penal. Sí, bueno, había fraude, pero ya no es un tipo penal. El 95 se elimina, se acortan los tiempos de la liquidación. Bueno, se le reconocía al trabajador solamente el 50% de su crédito laboral, cuando nosotros sabemos que los bancos
o los acreedores privilegiados, que habitualmente son los bancos, se les reconoce el 100%. No le permitía la compensación de créditos, solamente los intereses de los créditos hipotecarios y prendarios, es decir, los bancos, y finalizado el cumplimiento del acuerdo, se permitía rehabilitar al fallido al año. Quiere decir que un empresario se concursaba, se levantaba al año, se podía volver a concursar. La ley del 72 decía 10 años. Rápidamente lo habíamos bajado a 1. Y los trabajadores obviamente no tenían participación en el concurso, nunca se enteraban de nada. Y así nos pasaron casos de acá de Rosario que cuando fuimos a ver habían vendido las fábricas, con la compañera de la cabaña. Bueno, ahora pasamos a lo que logramos después de tantos años en el 2011. Esta es la ley que modifica la actual ley de concursos y quiebras. Yo, para ser más didáctica y no cansarlos, la voy a explicar desde 3 aspectos que trabajamos. Uno de los aspectos es todos los derechos de los trabajadores que incorporamos a esta ley que no estaban. Uno es el prandam o salvataje, y la última es la formación de las cooperativas. Y tratamos de hacer un cuadro comparativo para ir viendo el beneficio de esta actual ley. Nosotros anteriormente, hasta antes de junio, los trabajadores no podían participar del concurso. Es decir, una empresa se concursaba, nosotros tenemos casos de 6, 7, 8 años, una empresa concursada, al trabajador se le paga mal, pero se le paga, no se le pagan los aportos, pero entonces no es acreedor, no tiene derecho a ir al juzgado a ver qué está pasando con su fábrica, con su empresa, no tiene derecho. Lo que se introduce ahora con la reforma es el comité de control. Después vamos a hablar del comité de control, donde el comité de control permite que los trabajadores sean informados sobre todos los créditos presentados. Después había otro aspecto que son los prontopagos. Ustedes saben que cuando hay un concurso o cuando hay una quiebra, laboralmente se puede iniciar prontopago. Es decir, el crédito al trabajador se hace de prontopago, va, y si hay plata en el concurso se le paga. La ley anterior decía que el 1% de lo que ingresaba de dinero debía pagarse, y a todos, el que primero llega, primero cobra. Lo que se introduce ahora es, se eleva de un 1 al 3% para pagar estos créditos, pero lo más importante es que la reforma dice, bueno, si un empresario se va a concursar, yo quiero el detalle de la gente que trabaja, cuánto se le debe, el detalle de la deuda previsional, y además, y esto es la gran batalla, porque nosotros tenemos un caso de que se incorpora el trabajador informal, estos famosos trabajadores en negro, que había que hacer juicios de años para lograr una sentencia. Cuando salía la sentencia, la fábrica se había rematado hace rato. Bueno, ahora se incorpora el trabajador informal en esta nómina, y también se le permite hacer un pronto pago y que también cobre como los demás. Esto antes no estaba. Entonces se le exige al empresario que se va a concursar todo este detalle. Que diga cuántos son, cuántos tienen, cuántos no están, y el pronto pago. Y lo otro, que es importante, que antes no estaba, porque era el que primero llegaba, primero cobraba, es que se le da la facultad al juez de pagar las urgencias. Muchas veces nos encontrábamos con compañeros que tenían juicio porque habían tenido un accidente o había que poner una prótesis, tenían que esperar 2 o 3 años. El juez ahora tiene la facultad de la lista de lo que tiene que pagar, ver si hay urgencias, pagarlo, y con lo que sobra prorratear. Esta ley le da una mayor herramienta al juez que antes no la tenía, porque todo pasaba por ver, digamos, esta vista al síndico, y el síndico era quien contestaba. Ahora el juez puede determinar cuándo hay una urgencia y cuándo pagar. Bueno, el otro también gran logro para los derechos del trabajador son los intereses. Nosotros teníamos una ley donde se le pagan los intereses a todos aquellos que tengan privilegios, que son
los prendarios, los hipotecarios, es decir, generalmente los bancos. Al trabajador no se le pagaban los intereses. No solamente que le pagábamos la mitad de lo que se le dio, sino que no se le pagaban los intereses. Ahora se reconocen los intereses también a sus créditos laborales. Bueno, dijimos que el derecho a la información es importantísimo. Nosotros peleamos mucho en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados o con los asesores de los diputados, por este comité de control. Y nos decían, bueno, ¿y para qué quieren un comité de control? Entonces, en un momento vino un asesor y nos dijo, bueno, si el trabajador quiere estar informado, que le manden un mail. Enséñenme a usar un correo electrónico, le manden un mail. Entonces, nosotros fundamentamos con experiencias de fábricas donde los trabajadores, cuando la empresa quebraba, después de 4, 5, 6 años de estar concursada, y quebraba, no existía nada. Se habían vendido todos los rodados habían desaparecido, las herramientas, la fábrica se había vendido. Todo pasaba por el expediente y el trabajador se enteraba después. Este comité de control, que va a estar integrado por un trabajador, la otra pelea fue, ¿qué tipo de trabajador? Había un sector que quería que fueran un trabajador del sindicato, un representante gremial. No, es un trabajador elegido dentro de los trabajadores de la empresa concursada. Ese trabajador elegido en la asamblea va a integrar un comité al cual va a tener que ser informado de lo que está pasando. Donde el juez y el síndico le van a tener que decir a ese trabajador cuando hay una audiencia, informarle. Cuando el dueño de la empresa haga la propuesta para pagar, el trabajador va a estar presente. El trabajador va a poder ir a revisar quién se presentó a querer cobrar las verificaciones de crédito, porque esa está la otra. A nosotros nos pasó a encontrarnos con gente que se presentaba a verificar deudas, parientes, cuñados, vecinos, gente a la que ya se le había pagado hasta 2 veces y sin embargo se presentaba a cobrar otra vez. Y eso en las fábricas los trabajadores lo saben. Saben a quién se le debe realmente, porque viven en las fábricas. Entonces ahora se le da la facultad a este comité de control de ir a la oficina del síndico y ver quién se presentó a verificar crédito y poder informarle al juez, no impugnarlo, no decir, bueno, esto es nulo, no, informarle al juez en forma legal, entre comillas, que esto es una truchada, o esto no existe, o a esta persona ya se le pagó hasta 2 veces. Esto que nosotros decimos consejo tiene que ver esto, con la posibilidad legal, entre comillas, de estar en el recinto del juzgado sin estar de prestado o a escondidas, o depender de, digamos, el favor de algún empleado del juzgado que nos muestre el expediente. Porque a veces pasa que no te muestran el expediente porque el trabajador no es parte del concurso. Y la ley obliga al síndico, lo obliga a notificarle todo, inclusive de pegar en las puertas de la fábrica todas las notificaciones. No es que porque, como sostenía algún asesor de algún diputado, enseñémosle a manejar un mail y mandémosle la información por mail. Se trata de otra cosa. Si se decreta la quiebra, este comité de control, en lugar de haber un trabajador, va a haber 3 trabajadores, independientemente de que en esa quiebra se forme una cooperativa y siga trabajando. Puede que no se forme una cooperativa, pero va a haber 3 trabajadores mirando lo que pasa dentro de la quiebra y controlando. De ahí el nombre. Bueno, esto de los intereses lo explicamos. Y bueno, yo creo que dentro de lo que son los derechos de los trabajadores, el otro gran logro fue reconocer que al trabajador se le deje de pagar el 50% y se le pague el 100% de lo que se debe. No tiene por qué un trabajador cobrar la mitad porque la empresa quebró. No tiene por qué el trabajador siempre ser la variable de ajuste dentro de las quiebras. De ahora en más se va a computar el 100% de la deuda laboral. Bueno, supongo que voy muy rápido, ustedes me dicen. Ustedes muchas veces habrán escuchado hablar del salvataje, el cram-down o el salvataje de las empresas cuando se concursan. Y es esta posibilidad dentro del proceso
cuando ya el dueño no tiene posibilidad de arreglar con nadie, que el juez diga, bueno, a ver, abrimos las puertas, a ver quién quiere venir a salvar a esta empresa, que compre las acciones y que siga y haga una oferta. Obviamente que esa posibilidad se la vuelven a dar otra vez al dueño, en este mismo proceso, que le vuelven a dar otra posibilidad que vuelve a ofrecer. La cooperativa, si los trabajadores, estando en el concurso, en esta empresa medio muerta que tenemos ahí concursada, querían hacer una cooperativa y ofrecer comprar las acciones, podían. Con la ley anterior solamente tenían que pagar todo en efectivo. O sea que las cooperativas, los trabajadores no podían. Era mentira que podían. ¿Dónde van a sacar para comprar? Se incluye, tomado de un viejo proyecto del diputado Polino del 2003, que en ese momento, y por la experiencia en el país tan joven que tenía el movimiento de empresas recuperadas, fue rechazado casi de entrada, el proyecto del 2003, pero que nosotros lo trabajamos y fue bien aceptado el año pasado para esta reforma y se introdujo el 48 bis, que es esta posibilidad que se le da al trabajador de formarse en cooperativa, de que se le calcule cuál sería su indemnización si la empresa quebrara y en base a ese dinero comprar las acciones y seguir adelante. O sea, sin dinero en efectivo. Se le calcularía el 100% y la cooperativa debería hacer una oferta para comprar, compensando y decir, bueno, a ver, yo sigo adelante, a ver cómo fue. Y acá hubo una discusión en el Senado diciendo qué pasa con los trabajadores que no quieren formar. Entonces una senadora, que es la senadora Negre de Alonso, mandó a la Cámara un proyecto rectificando esto que no está ahí, que no se aprobó, o no se trató, y creo que no se va a tratar, diciendo que, bueno, el que no quiere que siga siendo empleado, pero de la cooperativa. Nosotros sabemos, los que estamos en cooperativa, que eso no es así, porque si no, estaríamos creando una categoría de trabajadores de primera y otros de segunda. Es una cosa, un absurdo. Y cuando los trabajadores toman una empresa para seguirla trabajando, en realidad todos están en el mismo barco. Entonces, el artículo 48 bis dice eso, bueno, si se va a formar la cooperativa, sigue. Pero como cooperativa de trabajo, sin empleados, sin tener empleados, porque si no es eso lo que iba a pasar. Sí. Y acá pasamos un poco al núcleo duro de la reforma. Y digo duro porque esta reforma que se da ya en la etapa de la quiebra, ya con la etapa de la empresa que murió, o sea que quebró, le cambia o hicimos torcer el espíritu de esta ley eminentemente liquidativa que decía que a los 4 meses había que rematar y que solo excepcionalmente se podía abrir una cooperativa de trabajo pero había que rematarla igual. Le hicimos dar un giro diciendo no, ahora la excepción va a ser el remate, la excepción va a ser el remate y el crédito laboral va a servir para que la cooperativa siga. No me voy a guiar por la pantalla y les voy a comentar, esta parte dura es donde nosotros le dimos mayores facultades al juez, donde el juez inmediatamente decretaba la quiebra, va a poder determinar si la empresa va a seguir adelante y él solo dice, bueno, esto que siga con los trabajadores. De hecho, que siga con los trabajadores ni siquiera necesita el número de matrícula, con el número de expediente estamos. Porque el otro gran traba que teníamos era que muchas veces teníamos que correr adentro del INAES para sacar las matrículas porque los jueces no querían con un número de expediente. Y allá tenemos los compañeros de Villa Constitución que entienden el sacrificio que significa sacar una matrícula de una cooperativa. Tarda meses. Y la ley nos daba segundos. Entonces ahora se le dice al juez, bueno, si los trabajadores quieren hacer cooperativa, a mí, si no hay síndico todavía designado, no me importa. Yo como juez determino que siga adelante con un número de expediente y después le damos un plazo para que saquen la matrícula. El crédito laboral sirve, entonces ahora el juez dice, bueno, yo les doy la fábrica, pongan su crédito laboral de garantía, entonces se puede firmar un contrato de alquiler, y no necesitan salir a buscar garantes para firmar, su crédito laboral es suficiente aval
para ser tomado dentro de la quiebra. Obviamente estamos hablando al 100%, y también se amplió el plazo. La ley anterior, yo les dije que decía 4 meses y cerrábamos, 4 meses y rematábamos. En la práctica no se daba tan así los 4 meses, pero era un tiempo. Ahora hablamos de un ciclo productivo, no de un año. ¿Y por qué hablamos de un ciclo productivo? Porque nosotros estudiamos distintos casos. No todas las fábricas tienen el mismo ciclo productivo, no todos producen lo mismo, no todos tienen los mismos tiempos. Entonces, de hablar de un ciclo productivo significa que le damos la posibilidad al juez que determine el tiempo por el cual la cooperativa va a poder explotar, 1 año, 2, 3. Bien. Y el otro tema importante, que también fue un gran sacrificio, y nosotros en Santa Fe tenemos varios ejemplos, uno de ellos es Cañada Rosquín, la jamonera de Cañada Rosquín, es que nosotros, una vez que lográbamos convencer al juez que la cooperativa se formara, que obteníamos la matrícula, que presentábamos el proyecto, que el juez estaba de acuerdo y nos había entendido, se nos venía la noche porque los bancos con las hipotecas o las prendas querían rematar. Y las leyes le da el privilegio de rematar. Entonces teníamos, ¿cuál era la estrategia o la alternativa? Buscar la ley de expropiación. Y así íbamos a expropiar. Caminar por los pasillos del Poder Legislativo, ver una ley de expropiación que no está pensada. La ley de expropiación no está pensada para una fábrica. Está pensada para una utilidad pública, pero era la única herramienta, y así sacamos gran cantidad de expropiaciones provisorias por 2 años, que las volvíamos a renovar hasta que el ciclo productivo nos permitía que la cooperativa comenzara a funcionar y empezara a ofrecer posibilidad de pago a los acreedores hipotecarios. Este es el claro ejemplo. En Santa Fe hay muchos, ese es el claro ejemplo de Cañada Rosquín, donde necesitó 3 años de funcionamiento para poder ofrecerle a los acreedores hipotecarios comprarle la fábrica. Pero tuvimos que protegernos con una expropiación. Bueno, ahora, volví a la pantalla anterior. Ahora se le ha facultado al juez que si la cooperativa lo pide, suspenda hasta 2 años las ejecuciones. Y este fue lo que más rechazo produjo en la modificación por parte de los legisladores, o de lo que se hizo por parte de los empresarios. A pedido de la cooperativa, el juez puede suspender hasta 2 años las ejecuciones, sin la vista al síndico. El síndico quedó fuera en esto. Lo pide la cooperativa y el juez fundadamente dice, bueno, a ver, se suspende todo. Y esto fue un gran enojo por parte de algún sector de empresarios que dice, bueno, ahora los bancos no nos van a dar más créditos, los bancos no nos van a querer dar crédito. Bueno, tuvimos que llevarles fallos a los diputados para demostrar que las cooperativas eran las que le habían pagado la hipoteca a los bancos. En base a eso logramos convencerlos de que dejen que los jueces suspendan hasta 2 años para que la cooperativa se acomode. No nos olvidemos que nosotros, las cooperativas, los trabajadores tienen la misión de resucitar un muerto. La tierra es un muerto. Y los trabajadores la tienen que resucitar. Mínimo son 2 años para poder acomodarse. Bueno, esto lo hablábamos recién, que faculta la posibilidad de continuación solamente al juez. Y el otro detalle interesante, que si bien hay organismos del Estado que asisten, ya hay organismos del Estado que asisten a las empresas recuperadas, pero ahora se puso en un artículo, y es que obliga al Estado a asistir en la gestión técnica. ¿Y esto por qué se introduce en esto, en la ley? Porque dice, bueno, ya está. No, porque también los jueces lo van a empezar a exigir al Estado, porque lo que nos sucede es que muchas veces, cuando las empresas comienzan a estar mal, o se concursan, o quiebran, los empleados de mayor calificación, los administrativos o empleados de mayor calificación, son los que primero consiguen trabajo en otro lado y se van rápidamente, porque consiguen trabajo en otra parte. Y queda muchas veces el trabajador con menos mano de obra calificada y cuesta mucho la gestión.
y es una gran realidad. Es muy difícil acompañar a los trabajadores en la gestión porque de pronto se encuentran que tienen que gestionar la empresa, salir a venderla, salir a comprar y no saben cómo. Entonces, el poner este artículo, que parece un adorno, va a hacer que darle una herramienta al juez para exigirle a los organismos del Estado asistencia técnica. Entonces le estamos diciendo lo que muchas veces los jueces dicen y nos piden. Bueno, pero acompañemos a esta gente con algo porque solos no van a poder, y es verdad. Entonces el mismo juez puede librar un oficio a algún organismo del Estado y obligarlos a asistirlos técnicamente en la gestión. Y lo otro muy importante, y nos pasó en varias fábricas, es cuando los síndicos ponen la evaluación de venta de las empresas. Las cooperativas están 1 año o 2 gestionándolas y en algún momento hay que definir la cuestión, hay que venderlas, hay que rematarlas, algo hay que hacer. Obviamente que ahora se le da la posibilidad de compensar. Los trabajadores con sus créditos pueden salir a comprar las máquinas, las marcas, las herramientas, pero a veces quedan los terrenos, que si tienen hipoteca, también hay que estudiar. Entonces, el síndico fija un valor de la fábrica. Y ahí está el problema. Muchas veces cuando vamos a ver los valores que fijan los síndicos son terribles. Entonces a lo mejor a un escritorio le ponen 5.000 pesos, a una computadora 10.000, así. Fijan, y no teníamos muchas opciones para cuestionar qué valor se le ponía a la fábrica para fijar esta enajenación. Si la cooperativa estuvo trabajando y explotando la fábrica durante X cantidad de tiempo, el valor va a ser consensuado con la cooperativa. Porque hay una realidad, y ya lo han dicho varios jueces en sus fallos, las cooperativas han contribuido a mantener el valor de la fábrica en este tiempo. Los trabajadores, después de la quiebra, que han estado manteniendo la fábrica en actividad, han contribuido. Entonces así tenemos fallos como el de la doctora Cicuto acá en Rosario, que fue la jueza que tramitó el tema de la cabaña, que bajó un 20% de la evaluación con este criterio. Porque dijo, pero ¿cómo? Si los trabajadores contribuyeron, ¿cómo se la vamos a cobrar más cara porque si ellos la mantuvieron en el mercado? Estos fallos permitieron ese artículo, que las cooperativas, cuando se fije el valor, la cooperativa va a determinar también si está de acuerdo o no, o va a poder la cooperativa decir qué valor se le va a asignar. Y esto es un gran logro, y toda esta reforma no se hizo pensada en un laboratorio, se hizo toda basada en casos de jurisprudencia y en casos en estos últimos 8 o 9 años. Porque anteriormente, cuando se intentó esta reforma, hace 4 o 5 años atrás, fue un no rotundo. Y como no había demasiada experiencia y como los casos estaban un poco aislados, tuvimos que esperar para cada artículo que nosotros trabajamos con los diputados y los senadores, irle atrás con fallos jurisprudenciales y con casos prácticos. Y a decir, esto no lo inventamos nosotros, esto no lo inventamos, sino ya pasó. Entonces, si la legislación no se adecúa, lo que está pasando es que la realidad se está olvidando de la ley. Y por eso decimos que esta parte es el núcleo duro, porque nosotros logramos tener una ley de quiebras ahora, donde la excepcionalidad va a hacer que las puertas estén cerradas y la pauta normal va a ser que inmediatamente a la quiebra, si los trabajadores quieren, mediante una forma cooperativa sigan trabajando. Y lo excepcional va a ser que esté cerrada. Cuando nosotros hasta hace poco teníamos una ley que lo excepcional era que la fábrica se abriera y lo normal era el remate. Bueno, espero no haber sido muy abrumadora con los detalles, no haber sido tan técnica. La idea era más o menos que tuvieran un panorama de lo que hemos logrado, de lo que ustedes han logrado, porque en realidad nosotros lo que hicimos fue hacer la gestión, pero lo han logrado ustedes y nosotros lo creímos un gran logro. Manuel ahora les va a explicar sobre lo otro que estamos trabajando para acompañar esto.